Esta es una traducción al castellano de un mensaje del hermano pastor David Killing predicado en mayo de 2016. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Aquí está la traducción. Ok, buenos días, saludos a todos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y pedimos que nos ayudes a serte fieles, a escucharte y que nos perdones conforme perdonamos a los que pecan contra nosotros, Señor. Pedimos la llenura de tu Espíritu Santo esta mañana al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En la lección de los niños y jóvenes se dieron pensamientos muy buenos y realmente los aprecio. Esta mañana quiero hablar un poco acerca del perdón. Muchas veces cuando pensamos acerca del perdón, pensamos en ser perdonados en el futuro y hemos hablado de algunas de esas cosas, pero quiero hablar acerca de la evidencia del perdón. Vamos por favor en nuestras Biblias a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, verso 40. Antes de leer, quisiera contar acerca de un hombre que conozco desde hace tiempo y me lo encuentro de vez en cuando y le pregunto, ¿cómo estás? Y él siempre me responde, pues mucho mejor de lo que merezco. Y realmente es una bendición pensar en esta persona. Él fue una persona muy perversa y ahora ha cambiado su manera de vivir. Y es una bendición reconocer que él reconoce de dónde lo sacó Dios y en dónde podría él estar y que no merece nada más que el infierno. Y por eso dice, cuando le pregunto ¿cómo estás? Dice, pues estoy mucho mejor de lo que merezco. Esa es una muy buena actitud, es una actitud para imitar y es una bendición para mí el escuchar esas palabras de este hombre que las dice con sinceridad. Y es tan fácil olvidar esto. Yo no sé si es ingratitud, si es incredulidad, si es indiferencia, o si es simplemente olvido, descuido, falta de entendimiento, pero una de las evidencias de un verdadero perdón, es decir, la evidencia de que alguien realmente experimentó el perdón de sus pecados de parte de Dios. Mucha gente hoy en día cree que ha sido perdonada de sus pecados, pero después va y vive como ellos quieren. Pero muchas veces el perdón, o una gran evidencia de que se ha recibido el perdón, es un tremendo agradecimiento, un gran agradecimiento, viendo lo que podríamos ser y en dónde podríamos estar, y lo que ha hecho Dios por nosotros. Y eso muestra que hay una evidencia de que realmente sucedió algo en nuestras vidas. La gente habla de la salvación y de que recibieron el perdón de sus pecados, pero una fuerte evidencia de haber sido perdonado es cómo respondemos hacia Dios en agradecimiento y luego también cómo respondemos hacia otros al perdonarlos. Por eso en el Padre Nuestro dice, perdónanos como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. Y saben, al pensar en eso, realmente el hecho de que yo pueda o no perdonar es quizás la mayor evidencia de que yo he sido perdonado o no por Dios. Porque si yo no puedo perdonar, es porque no conozco el perdón. No he experimentado yo mismo el perdón. Yo no sé lo que eso significa. No puedo dar algo que no tengo. Entonces alguien que no puede perdonar manifiesta que no conoce el amor de Dios. Tanto hablan del perdón, tanto hablan del amor, tanto hablan de experiencias. Bueno, si sus experiencias fueran reales, podrían perdonar y manifestar este amor. Es triste que no tienen ni siquiera aquello de lo cual hablan. Y esto es una de las cosas fundamentales de la fe cristiana, porque Jesús va tan lejos como para decir que una de las cosas por las cuales seremos juzgados es por la manera en la cual tratamos y amamos y perdonamos a los demás. Vamos aquí a leer Lucas capítulo 7, verso 40. Jesús está comiendo con alguien y dice: pero Jesús contestando le dijo: Simón, debo decirte algo. Y él le dijo: di, maestro. Jesús le dijo: cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Pero no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. ¿Quién pues de estos lo amará más? ¿Ok? Sí, lo que está diciendo Jesús es, imagina que hay 2 personas y uno de los 2 le debe a su prestamista millones de pesos o de dólares o no sabemos cuánto, y es incapaz de pagar. Y otro debe $5 o 5 pesos. Bueno, si le debes 5 pesos a alguien o $5 o es más 50 pesos, bueno, no creo que estés metido en un gran problema, ¿o sí? Realmente no es, y aún en esta generación peor, es peor, ya casi ni piensan en eso. Unas 3 o 4 generaciones atrás de personas que ahora son ancianos o que ya están muertos, ellos sentían terribles escrúpulos, cargo de conciencia, vergüenza de deberle a alguien 5 pesos, $5. Hoy en día, toda la gente y los niños y los jóvenes creen que el mundo se les debe a ellos y que todos deben servirlos y estar para ellos, disponibles. Este lapso de 50 años de tanta maldad y de falta de disciplina ha cambiado tanto esta generación, que hoy en día ya nadie se avergüenza de deberle dinero o de deberle un favor o de deber cosas a alguien. Y eso vuelve a lo que yo estaba hablando al principio, es indiferencia, ingratitud, descuido, olvido, falta de amor. Y parece un gran salto en la sociedad de gente trabajadora que quería valerse por sí misma y no pedirle a nadie un centavo en tiempos pasados, a personas que ahora quieren solamente que se les dé y se les dé y se les dé y depender de los demás, y aún creen que es la obligación de los demás darles. Esa es una diferencia abismal entre esas actitudes. Por un lado tenemos un gran respeto y por otro lado tenemos algo muy feo, una falta de respeto. Y ahora examinando el perdón, regresando a la parábola de Jesús y pensando, bueno, si le debes a alguien unos 50 pesos, pues no es gran cosa, no es tan difícil esforzarte por pagarlo, tal vez ni siquiera tienes que esforzarte. No. Y sin embargo dice que tampoco podía pagarla, pero había otro que debía muchísimo más, muchísimo más. Y entonces la persona a la cual le debían perdona la deuda completamente a ambos. Y la pregunta de reflexión que hace Jesús es: ¿quién de estos 2 crees que va a amar más
a aquella persona que les perdonó la deuda? ¿Quién va a estar más agradecido con el que los perdonó? Sin embargo, lo cierto es que aún la persona que debía muy poquito debería estar igualmente agradecida. O sea, el primer pensamiento es, bueno, el que va a estar más agradecido es el que debía más. Pero saben, cuando hay una verdadera actitud de humildad, tú vas a estar tan agradecido por algo que se te perdona, que aunque sea poco, como si se te hubiera perdonado una gran cosa. El problema es nuestro pensamiento humano de orgullo. Sigamos leyendo, verso 43, dice, Simón contestó diciendo, supongo que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha mojado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú no me diste beso, pero he aquí, ella, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no has ungido mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por tanto te digo, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Entonces dijo a la mujer, tus pecados te han sido perdonados. Aquí ya no leímos todo el contexto de la historia, pero Simón, que era un fariseo, había invitado a un banquete a muchas personas, entre las cuales también invitó a Jesús. Y estaban allí en el banquete y llegó esta mujer que era pecadora, no dice exactamente qué. Y dice que se colocó a los pies de Jesús y empezó a llorar a sus pies, a mojar sus pies, a secarlos, y dice que le besaba los pies. Y entonces el primer pensamiento de Simón, y parece que en el resto de los evangelios dice que de los demás fariseos, su primer pensamiento fue, miren, este hombre que se dice profeta, este hombre que se dice rabí, está permitiendo que esa mujer lo toque. Eso no puede estar correcto. No solo que una mujer lo está tocando, sino una mujer pecadora lo está tocando. Y entonces Jesús, por eso trae esta historia, empieza a contar esta historia y Jesús, como queriendo decir, Jesús, yo sé lo que están pensando, yo sé de lo que están hablando. Y cuenta esta historia. Y entonces concluye la historia diciendo, mira, a esta mujer se le ha perdonado mucho. Y entonces ama mucho. Lo cierto es, Simón el fariseo, aunque posiblemente por ser fariseo nunca había hecho nada realmente tan malo en su vida o tan escandaloso como esta mujer. Aunque quizás él podía mostrar mucha moralidad y mucho conocimiento de la ley. Bueno, podía hacer eso, pero no podía tener una actitud de humildad y agradecimiento para con Dios. Y eso valía más ante Dios. Dice, puesto que amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y luego dice, entonces dijo a la mujer, tus pecados te han sido perdonados. Comparemos a Simón, a este hombre y a esta mujer, y veamos cómo se comportaron con Jesús y cuál es la evidencia del perdón. No sé si se alcanza a ver lo que estoy diciendo.
¿En cuál de estas dos personas se nota más evidencia de haber sido perdonado? Todos quieren ser perdonados, todos queremos ser perdonados. Todos queremos que la gente nos perdone y que Dios nos perdone. Y todos quieren ser aceptados por Dios y por la gente también. Pero aquí hay una evidencia fuerte del perdón de Dios de nuestros pecados. Y lo que vemos es un gran agradecimiento para con Dios. Y puede haber una persona muy religiosa, muy recta como Simón el fariseo, que guarde muchas cosas, pero si no hay agradecimiento en su vida por lo que Dios le ha perdonado y por lo que Dios ha hecho en su vida, esa persona no tiene mucha evidencia de que ha sido perdonada. Y ahora, con ese agradecimiento y esa humildad que nace del perdón de Dios hacia nosotros, ahora es que nosotros debemos y podemos ir y tratar a los demás como Dios nos trató. Vamos en la Biblia, en nuestras Biblias. Vamos en nuestras Biblias, por favor, a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, verso 21. Dice la Biblia. Recuerden que aquí estamos buscando evidencia. Evidencia. ¿Saben? La gente habla y dice, yo fui salvo tal y tal día y tales horas. Y fui perdonado de mis pecados en ese momento. ¿Por qué? Porque tuvo una experiencia o hizo una profesión de fe. Y puede testificar y puede hablar de eso. Pero lo cierto es que hay evidencias verdaderas, prácticas de la vida cotidiana que pueden mostrar si una persona de verdad ha sido perdonada o no. No porque lo pueda confesar o dar un testimonio maravilloso, ni siquiera necesariamente porque haya dejado de hacer muchas cosas malas, o ni siquiera porque asiste a una iglesia y hace acciones religiosas y puede poner un gran espectáculo y ser un activista religioso, pero hay evidencias fuertes de la vida práctica y cotidiana. Y aquí hay una evidencia que es clave de la que estamos hablando. Mateo 18, 21 dice, entonces acercándosele Pedro, le dijo, Señor mío, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces he de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? La pregunta de Pedro es, ¿a poco sí tendré que perdonar a alguien hasta 7 veces? ¿A poco sí tendré que tolerar y soportar esto? Verso 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino del cielo se puede comparar a un rey que quiso llamar a cuentas a sus siervos. Y al empezar a hacerlo, le presentaron a uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo con qué pagarle, su señor dio órdenes de que lo vendieran junto con su esposa e hijos. ¿Y cuánto tenía para que le pagara? Ok, digamos que tienes una gran deuda, o grande o pequeña, o mediana, y la persona a la cual le debes viene y te dice, págame lo que me debes. Y tú dices, bueno, es que no tengo con qué pagarte. Pero, ¿qué quieres decir que no tienes? Bueno, no tengo. Ok, entonces vas a ser vendido como esclavo, tú mismo. Tu esposa y tus hijos van a ser vendidos. Tus hijos van a ser esclavos también. Y todas tus posesiones van a ser tomadas. Y si no estás de acuerdo con esto, si no puedes pagar y tampoco quieres ser vendido, bueno,
aquí está una navaja en tu cuello. Eso es algo serio. Y fíjate, Jesús está hablando tan solo de dinero. De dinero. ¿Cuánto más le debemos a Dios? Págame. Y no hay manera de pagar. Verso 26. Cayendo pues el siervo postrado ante él, dijo: tenme paciencia, Señor mío, y te lo pagaré todo. La actitud de este hombre es de suplicar misericordia al Señor. Dame un poco de tiempo para que junte y te pueda pagar. Tenme paciencia. Quizás la próxima semana, quizás en un mes, te aseguro, veo cómo le hago. Pero lo junto, por favor, no me vendas. No vendas a mis hijos, a mi esposa como esclavos. Por culpa de lo que yo te debo. Verso 27. Y el Señor de aquel siervo tuvo compasión, y perdonándole su deuda, lo dejó ir. ¿Qué hizo? Perdonó la deuda. Ya no tenía que pagar absolutamente nada. Absolutamente nada. Verso 28. Pero en cuanto salió aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, empezó a ahogarlo, diciéndole: págame lo que me debes. Postrándose entonces el consiervo le rogaba, diciendo: tenme paciencia y te pagaré. Verso 30. Pero él no aceptó, sino que fue y lo puso en prisión hasta que pagara lo que le debía. Disgustándose sobremanera sus consiervos al ver lo acontecido, fueron y le informaron a su señor todo lo que había pasado. Este hombre de verdad experimentó el perdón. Hay evidencia en su vida de que este hombre saboreó el perdón. ¿Hay evidencia alguna de que este hombre que debía todo y su deuda le fue perdonada? ¿Le fue perdonada? Es decir, de verdad entendió lo que era el perdón y la magnitud del perdón. Y al entender el perdón y al recibirlo con gratitud y agradecimiento y queriendo agradecer, entonces ahora él tomó la imagen de aquel que lo perdonó y se comportó imitando a aquel que lo perdonó. Pues los consiervos dice que se disgustaron, les dolió en su corazón ver esa actitud de este hombre. Ellos no entendían por qué podía actuar de esa manera. No, ellos no veían evidencia alguna de perdón. Dice verso 32, y llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, debido a tu súplica te perdoné toda aquella deuda. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos otro ejemplo distinto, porque en el caso de la mujer y Simón el fariseo, vimos que la mujer tenía una deuda mucho mayor que Simón. Y ella fue la que recibió el perdón con agradecimiento y con amor, con gratitud. Y mostró una evidencia del perdón en su manera de cómo trataba a Cristo. Sin embargo, aquí en este caso tenemos un hombre que, al igual que la mujer, su deuda era demasiado grande. Era una deuda enorme, impagable. Y sin embargo, a diferencia de la mujer,
tampoco mostró, o más bien no mostró, el agradecimiento y la fe y el amor de la mujer, sino que tomó la actitud de Simón. Entonces, a lo que quiero llegar es que realmente, ya después de haber visto la historia de Simón y la mujer, pero ya a la luz de esta segunda parábola, realmente el punto de Jesús no es tanto que la cantidad importa mucho. Es decir, no es tanto la cantidad de pecado o la calidad de pecado que se nos perdona, sino es la actitud que tú tomas al recibir el perdón de tus pecados. Si es una actitud de humildad, agradecimiento y ver y entender la magnitud de tu pecado y del perdón de Dios y querer imitar al que te perdonó, al ver cuánto has ofendido a Dios, aun cuando no hayas sido tan pecador como la mujer, o si es una actitud de indiferencia, de ingratitud, de descuido, de olvido, de falta de amor, de falta de humildad. Vuelvo a leer verso 32, dice: y llamándolo su señor le dijo: siervo malvado, debido a tu súplica, te perdoné toda aquella deuda. ¿Saben? Si no hubiera perdón y simplemente tuviéramos que pagar lo que debemos, ¿saben qué sucedería? Todos y cada uno de nosotros iría directo al infierno. Eso es lo que tenemos que pagar. Eso es lo que merecemos. Pero ahora ha venido Jesús. Ha venido la misericordia y la gracia de Dios. Y podemos ser perdonados de esa deuda tan terrible, tan pesada. ¿Acaso podemos darnos el lujo de que después de haber sido perdonados salir y tratar a los demás como este siervo malvado, siendo implacable y sin perdonar? Después de que dice: siervo malvado, debido a tu súplica te perdoné toda aquella deuda. Después de que recibiste ese perdón, después de que se te perdonó esa deuda tan enorme, puedes ir con tu consiervo y ahora exigirle que te pague. ¿Saben? Y es una cosa que te espere, que la persona te espere para que le pagues y te dé chance de que tú alcances a juntar el dinero. Pero es otra cosa muy distinta que ni siquiera, aquí no le dio oportunidad el Señor, sino más bien le dio un perdón completo, ya no tuvo que pagar ni un centavo. Y sin embargo el siervo va y vuelve a lo mismo, a la misma falta de misericordia. Y allí fue donde se encendió la ira del Señor. ¿Saben? ¿Saben? A veces hay personas, predicadores, que hablan mucho de la ira de Dios. Y es cierto que Dios está airado. Y es cierto que hay perversiones que le disgustan sobremanera en esta tierra. Pero lo cierto es, Dios es capaz de perdonar todo eso que está sucediendo. El hombre actuando como hombre, como ser humano, a su inclinación hacia el pecado. Dios ve eso y dice, bueno, Dios puede aceptar aún eso, no aceptarlo, sino tolerarlo y decir, está bien. Y hay un castigo reservado para eso. Y también hay un perdón disponible para eso. Pero en muchos casos, si buscas en toda la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, en muchos casos, lo que desencadena, lo que detona fuertemente la ira de Dios sobremanera, no es ni siquiera una gran perversión, porque eso Dios lo puede perdonar. No es porque un hombre es injusto y no es regenerado y hace tonterías.
sino muchas veces cuando un hombre no muestra misericordia para con uno de sus semejantes, eso enciende fuertemente la ira de Dios. Porque al hombre se le ha ofrecido gratuitamente tremenda bondad, tremenda longanimidad, y que el hombre vuelva, dé la espalda a eso, tome el perdón de sus pecados y lo haga valer nada, y ahora trate a otros que son sus semejantes, hechos a la imagen de Dios, sin misericordia, como este que mejor lo metió a la cárcel. Ahí es donde sí ves a un Dios airado y levantándose y diciendo: siervo malvado, tú siervo malvado. Verso 33. ¿No debías tener tú también compasión de tu consiervo, como yo tuve compasión de ti? Dice, o sea, su razonamiento es: en la misma forma que yo tuve misericordia y compasión de ti, no se esperaba, no se debía, no se podía, no era lo más lógico y natural que tú mostraras la misma misericordia y compasión. Verso 34. Y su señor, lleno de ira, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. ¿Es acaso Dios injusto? ¿Es acaso Dios cruel? ¿Es acaso Dios malo? Es tan bueno que perdona esta tremenda deuda. Pero cuando este consiervo esta persona que fue perdonada, empieza a tomar a su consiervo a ahogarlo, dice, y a echarlo en la cárcel, cayendo en lo mismo, entonces ahí fue cuando el Señor se molestó. Por causa de eso, ni siquiera dice que le molestaba tanto la deuda grande que tenía esta persona. De hecho, eso no fue lo que detonó la ira de Dios. Más bien ahí mostró misericordia en vez de ira. Pero lo que desató la ira del Señor fue esa falta de misericordia. Verso 35. Así también hará mi Padre que está en el cielo con ustedes, si no perdonan de corazón cada uno a su hermano que lo haya ofendido. Así también hará el Padre Celestial. Dice, es interesante que dice con ustedes si no perdonan de corazón. Es fácil decir te perdono, pero perdonar de corazón, ¿qué significa perdonar de corazón? Perdonar de corazón necesariamente genera una evidencia. Y el perdonar de corazón no significa que ya lo olvidaste, que ya se te olvidó lo que te hicieron. No significa que no desearías que no hubiera sucedido, porque seguramente desearías que no hubiera sucedido. Pero perdonar de corazón es que ya no, es que eres movido a liberarlos cuando tienes la oportunidad. Significa que tú tienes la actitud tal que podrían fallarte 7 veces. Y aún así volverías a perdonarlos y a dejar ir su ofensa. No te tiene que agradar lo que están haciendo, no tienes que sentir un amor romántico por ellos. No tienes que no pensar en lo que te hicieron. Pero que cuando se trata de tratar con la persona, eres capaz de dejar ir ese asunto y tratar a la persona
como alguien que está hecho a la imagen y semejanza de Dios, como si esa persona fuera Jesús. Ni siquiera significa perdonar de corazón, ni siquiera significa que de repente no te llega cierto sentimiento de tristeza o de enojo o de dolor por lo que te hicieron. No vamos a ser juzgados por eso, pero sí vamos a ser juzgados por las decisiones que tomamos. Y cuando se trata del centro, cuando se trata de la vida real, de la vida cotidiana, las decisiones que tomaste con esa persona, las cosas que le hiciste o no le hiciste o hiciste con esa persona que te había ofendido. Es decir, son dos actitudes. Una es, págame lo que me debes, y lo estás ahorcando ahí, lo tomas del cuello. Y la otra actitud es la de, el Señor, está bien, ya no me pagues, está bien, lo dejamos ir. Vamos a ser juzgados por la decisión que tomemos. Si lo voy a dejar ir o no. La evidencia de que hemos perdonado a alguien no la debemos juzgar por nuestros sentimientos, o por nuestros pensamientos, o por nuestros deseos de cómo desearíamos que hubiera sido. Pero la evidencia de que hemos perdonado a alguien se mide por las decisiones que tomamos, por la manera en que tratamos a esa persona. Si lo estamos ahorcando por el cuello diciendo, págame lo que me debes. O si estamos diciendo, está bien, ya pasó. La evidencia de la iglesia, la evidencia de un hermano que ha experimentado el perdón, es que puede perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, perdonaos también los unos a los otros. Saben, a veces pienso hacia atrás y ya son 25 años, hace 25 años que empecé a seguir al Señor. Y conforme el tiempo avanza, a veces se me olvida las cosas de las cuales Dios me perdonó y me liberó. Y tengo que recordarme a mí mismo de qué cosas he sido perdonado, de qué cosas he sido librado. Y que no estaría aquí. Y a veces pienso aún, ¿a cuánta gente no habría yo destruido o lastimado? ¿Qué cosas habría hecho más? Y es inefable el perdón que Dios otorga. Pero puedo tomar eso y recibirlo con agradecimiento y buscar imitarle. O puedo tomar eso y pisotearlo con los pies y ser como este siervo malvado. Y como dije hace rato, no es tanto el punto de Jesús. El punto de Jesús no es tanto la cantidad o calidad del pecado que has cometido. No tiene uno que sumergirse en las profundidades de lo más hondo y terrible del pecado para poder experimentar el perdón y sentirse agradecido. El hecho de ser perdonado por cosas muy pequeñas, quizás, pero saber apreciarlo, saber tener la actitud correcta
de que aún esas cosas pequeñas son enormes porque ofendían a un Dios que es el Todopoderoso y el dueño de todo el universo y que nos creó y nos amó y mandó a su Hijo por nosotros, y que aún al ser perdonado de cosas pequeñas, la actitud sea de humildad, agradecimiento y disposición para tratar a los demás como tú has sido tratado sin merecerlo. Esto es lo que hay en el reino de Dios. La gente que pertenece al reino de Dios actúa como su maestro y amo. Así es el reino de Dios. Vamos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 25. Bueno, no tenemos que ir ahí, pero si ya están ahí, vamos a citarlo. 2 veces dice ahí Jesús, tanto en el verso 40 como después en el 45. Dice: en verdad les digo que todo lo que hicieron a algunos de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Sería imposible de imaginar que Jesús nos ofendiera o pecara contra nosotros de alguna manera. Pero si nos esforzamos un poco en nuestra imaginación, podemos imaginar a Jesús siendo un hombre. Y estas parábolas que él contó de estos deudores, y la historia que le dijo a Simón. Y dice: lo que hemos hecho a uno de estos más pequeños, a él lo hicimos. ¿Quieres hablar acerca del perdón y testificar que Dios te perdonó? Bueno, la evidencia del perdón es perdonar. La evidencia del perdón es tener el mismo espíritu del perdón, que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Dice Jesús también en otro pasaje, que nada más cito, que seremos medidos con la medida con la cual medimos. Esa es otra evidencia de cómo hemos probado de la misericordia de Dios y gustado de los poderes celestiales. Es una evidencia de que si hemos recibido misericordia, trataremos con misericordia. Quizás no nos agrade lo que todos hacen. De hecho, no nos agrada. De hecho, quizás no estemos de acuerdo, pero los podemos perdonar. Una de las iglesias en las cuales estuvimos un tiempo, excomulgaron a un hombre, a un varón, simplemente porque no se sentían cómodos acerca de él. Ellos sentían que había algo mal en su vida. Y tristemente hay muchas iglesias que se dejan guiar por ese tipo de cosas. ¿Y saben qué? El hecho de que tú te sientas incómodo acerca de algo no es un pecado ni es un problema necesariamente. Lo cierto es que yo también sentía que había algo mal con ese hombre. Pero, entonces, el problema no es sentir algo mal o sospechar de cierta forma, no sospechar, sino inferir, o sentir algo que no está bien,
o no estar de acuerdo con algo. Eso no es un problema. Es más, ni siquiera es un problema hablar la verdad. La Biblia nos insta a predicar y hablar la verdad, aun si alguien se ofende. No es un problema ver que alguien que está en pecado o algún hermano que tiene algo y tú lo exhortes o prediques. Decir lo que la Biblia dice no es juzgar o no es pecar. No necesariamente es falta de amor. Al contrario, es una muestra de amor el decir lo que la Biblia enseña. No es condenar, simplemente mostrar lo que la Biblia enseña. O darle un consejo, una sugerencia como hermano a una persona. Pero el juzgar del que habla Jesús cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, es actuar sobre esas cosas. Cuando ya vas tan lejos como para no querer ni juntarte con esa persona, o lo que hicieron esta iglesia, excomulgar a esta persona solamente a base de sospechas y de sentimientos. Eso es juzgar. Santiago habla acerca de ser hacedores de la ley, no jueces. Vamos ahí a Santiago. Santiago capítulo 4, verso 11. Dice, no hablen mal unos de otros, hermanos míos, porque el que habla contra su hermano o censura a su hermano, contra la ley habla y censura la ley. Pero si tú censuras la ley, no eres uno que pone por obra la ley, sino su juez. Porque uno es el dador de la ley y el juez, que puede salvar o destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu hermano? Aquí habla de ser hacedores, no jueces de la ley. Vamos a Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19. Verso 15. No habrá solo un testigo contra alguien por cualquier transgresión o pecado, en cualquier falta que haya cometido. Por palabra de 2 o 3 testigos será confirmado un asunto. Si se levanta un falso testigo contra alguien para acusarlo de algo injusto, comparecerán ante el Señor y ante los sacerdotes y jueces que estén en esos días. Los 2 hombres que tengan litigio, entonces ellos procederán a investigar exhaustivamente el caso para que vean si es un testigo falso el que pretendía testificar contra su hermano. Si es así, procederán con él de acuerdo a como él había planeado hacer contra su hermano. Así erradicarán el mal de entre ustedes, para que los demás se enteren y tengan temor, y no vuelvan a hacer esta maldad entre ustedes. Tu ojo no tendrá piedad, sino que será vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Fíjense, dice que si era un testigo falso, dice, procederán con él de acuerdo a como él había planeado hacer contra su hermano. Es decir, se le iba a regresar lo que él estaba haciendo. Hablando del perdón y la misericordia, ese es el lado bueno, ese es el lado hermoso. Pero también lo cierto es lo que ya leímos que hará el Padre Celestial si no perdonamos. Si nosotros no mostramos la misma clase de amor y misericordia y humildad y agradecimiento, y empezamos a dejar de perdonar o a hacer cosas
que no son apropiadas como esto, juzgar a alguien solamente sobre la base de un mal sentimiento o algo. Me refiero, no, ya expliqué que juzgar no es dar un consejo o predicar la verdad o algo, sino actuar en contra del hermano, ya sea difamando, excomulgando, dejando de juntarse con él. Lo estamos haciendo de una manera injusta. Y esto es algo de terror. Es algo de terror hacer esto contra tu hermano. Porque lo que Dios dice que va a hacer es regresarte a ti el castigo que tú quieres para tu hermano. Y entonces es cuando se enciende la ira de Dios y cuando la gracia y la misericordia de Dios se cortan. Estuvimos por bastantes años en la iglesia evangélica donde la gente llegaba, supuestamente recibía el perdón de sus pecados solamente por medio de una profesión de fe. No importa cómo vivas, no importa tu vida, el divorcio y segundas nupcias, hay parejas casadas de nuevo, haz tanto dinero como puedas, haz lo que quieras, si quieres herir a otra persona, vestirte como quieras. Nada que ver con el cristianismo neotestamentario. Y después de tanto tratar y de tanto buscar y salir de ahí, encontramos a esta otra iglesia que tenía muchos principios buenos del Nuevo Testamento, pero en sus reglas extra bíblicas y en su gran desconfianza de la gente, ponían a todos bajo la lupa y bajo una prueba exhaustiva de su vida. Casi queriendo hacerles un examen para asegurarse de que sí estaban en el camino de Dios. Y que todos actuaban igual, se vestían igual, pensaban igual y parecían todos cortados con la misma tijera. Pero tristemente no había nada de perdón o misericordia para con los que no eran como ellos. Es necesario seguir a Cristo en estas cosas, en las enseñanzas que conocemos. Pero mirar hacia abajo condenando a alguien porque no se viste como tú, o porque no hace lo que tú haces, tampoco es parte del Espíritu de Cristo. Recuerdo una plática que tuve con unos hombres que crecieron en hogar, todos ellos crecieron en hogares piadosos, donde el papá amaba a la mamá y ambos amaban a los hijos, donde jamás pudieron haber sospechado que la mamá se fuera de la casa o el papá se fuera de la casa, donde se les enseñó a trabajar y a amar el trabajo, donde se les enseñó la Biblia y la historia de los mártires desde que estaban sentados en las piernas de sus padres. Y habían adoptado ese estilo de vida. Y empezó a tratar de venir a la iglesia un hombre cuya madre había tenido 4 hombres o más, que no recibía nada de atención de la madre excepto cuando lo golpeaba con un palo, cuya abuela, fíjense bien, la abuela fumaba marihuana con él cuando él tenía 13 años, que todos los padrastros o hombres de su mamá eran borrachos, abusadores, golpeadores, que no había ni un solo día de su vida que pudiera vivir tranquilo. Y vino a esta iglesia donde estaban estos hombres pidiendo y buscando ayuda. A una iglesia donde todos eran bien santos, supuestamente. La reacción de ellos fue que nunca pudieron tenerle paciencia, nunca pudieron tolerarlo. Su reacción fue: es que nunca hemos experimentado algo así, no entendemos cómo es que no o por qué es que no te puedes conformar a nosotros, no entendemos por qué actúas de la manera que actúas.
No entendemos por qué no nos admiras y por qué no de una vez por todas quieres ser como nosotros en un santiamén. Y lo cierto es, yo les dije ya después de mucha paciencia de haberles tenido también a ellos, les dije, lo cierto es que Él no quiere ser como ustedes, porque la forma como ustedes son realmente apesta. Porque veo el marco, veo la estructura, el esquema de lo que quieren hacer correcto, pero por dentro veo un corazón negro, que no tiene idea de lo que significa ser perdonado y ser amado, y amar y perdonar. No tienen la evidencia del perdón. Porque si realmente hubieran sido perdonados por Dios, entonces podrían perdonar al que comete transgresiones contra ustedes. Es así de sencillo. Si no puedes perdonar, es porque no sabes de qué se trata el reino de Dios. Si no puedes mostrar misericordia, no sabes lo que es la misericordia. Y aunque profeses o parezcas haber sido perdonado, lo cierto es que no sabes de qué se trata esto. Hay verdaderas evidencias de ser perdonado. Evidencias verdaderas, sólidas. Y quizás la más sólida, la más fuerte, es ser capaz de perdonar a los que te ofenden. Y todos pueden ser testigos de ello. Y también van a ser testigos cuando en vez de perdonarlos tienes agarrados por el cuello diciéndoles, págame lo que me debes y si no te meto a la cárcel. No se trata de un sentimiento romántico, no se trata de derretirte de amor, no se trata de no pensar en eso. Se trata de los pasos y las decisiones que tomas en la manera como tratas a tus prójimos. Y vamos a ser juzgados por eso. Y esa es la verdadera evidencia del perdón. Si conocemos realmente el perdón y la misericordia y el amor, o no. Y por eso vamos a ser juzgados a través de ello. Es muy sencillo. Lo suficientemente sencillo para llevarlo a la práctica. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. Solo quería decir una cosa más, aunque ya lo hemos platicado extensamente, pero hablando de la experiencia, mucha gente dice, bueno, es que el día que me convertí, sentí como se cayó una carga pesada de mis hombros y eso. Bueno, si alguien sintió eso, no está mal, y gloria a Dios, y qué bendición, pero no todos tienen por qué sentirlo, y la verdadera evidencia de que recibiste el perdón de tus pecados no es porque en el momento de tu conversión sentiste que se te cayó una carga de los hombros, como en el progreso del peregrino. La verdadera evidencia del perdón es lo que ahora haces a los demás, la manera como tratas a tu prójimo. Conozco a toda clase de personas que han tenido toda clase de experiencias místicas y emocionantes, y que pueden decir que han sido perdonados, pero después no pueden perdonar. Una persona dijo, el Padre Nuestro va a condenar a más gente que cualquier otra cosa, porque a la vez que piden el perdón y dicen que como perdonamos a otros, ellos mismos no están perdonando.